Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Buenas tardes, colegas parlamentarios, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva, medios de comunicación que nos acompañan. Abrimos el debate sobre el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela y con respecto a la emergencia humanitaria compleja que hay en el país. El día de ayer, lunes 9 de septiembre, Bachelet hizo una actualización del informe que refleja la violación de la situación en derechos humanos en Venezuela. ¿Qué significa la actualización del informe? Significa que la situación económica y social ha seguido deteriorándose. Significa que la hiperinflación, la persecución política, la inseguridad, el hostigamiento a todo aquel que piense distinto al régimen, la judicialización del ejercicio parlamentario, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, la crisis de servicios públicos como agua, luz, transporte, gas, el colapso del resto de los servicios, la situación que padecen nuestros venezolanos en el interior ha venido de mal en peor. La actualización del informe de Michelle Bachelet significa que la situación de Venezuela y la situación de los derechos humanos de todos los venezolanos en menos de 2 meses ha venido de mal en peor. Desde la perspectiva del derecho internacional, desde aquel 1978, año en que Venezuela suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nunca antes se había visto violación sistemática de derechos humanos a un pueblo como lo que vive hoy Venezuela. Entre los preceptos fundamentales de este pacto internacional se encuentran los derechos del trabajador, remuneración, igualdad de oportunidades, seguridad social, libertad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de calidad de vida, de salud física y mental, derecho a la educación libre, digna y de calidad. ¿Y cómo estamos los venezolanos hoy? Cuando hombres y mujeres trabajadoras sufren las peores condiciones de vida para ir a trabajar, que regresan a sus casas y no tienen el pan bajo el brazo, que no les alcanza para comer. Pero ¿qué decimos de la libertad sindical cuando el líder sindical Rubén González fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 9 meses? ¿Qué podemos decir de la seguridad social cuando nuestros trabajadores de la Asamblea Nacional tienen por cobertura del seguro médico 100.000 bolívares soberanos? ¿Qué podemos decir de los niños y niñas de este país que sencillamente no tienen acceso a una educación de calidad, porque sus maestros están sometidos a salarios del hambre, porque se cercena la educación con todo lo que han hecho y lo hemos visto en el debate anterior, pero lo que es peor, maltratan al futuro de este país? ¿Qué podemos decir de la autonomía universitaria cuando la han querido engavetar en la oficina del Poder Judicial? Los venezolanos sin duda atravesamos la peor crisis económica y social de nuestra historia. Si revisamos el resto de instrumentos y tratados internacionales, vemos una serie de protocolos facultativos y convenciones que nos hablan de las siguientes materias: eliminación de todas las formas de discriminación racial, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, derechos del niño, la condena a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, abolición a la pena de muerte, la condena a la participación de niños y niñas en conflictos armados, la condena a todo lo relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y pornografía. Todo esto es viva demostración de 40 años de ejercicio de derecho internacional. Hoy, el régimen de Nicolás Maduro le demuestra a Bachelet y al mundo entero que es capaz de sentar las bases para materializar la violación a los derechos humanos del pueblo venezolano y la violación a todos los pactos internacionales en esta materia suscritos por Venezuela. ¿Y qué nos dice el informe de Bachelet? Que la situación
que la situación de violación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas, que solo en el mes de julio fueron 57 los casos de ejecuciones extrajudiciales. Sí, claro que sí. Sin duda que la diputada Denny Fernández, presidenta de la Comisión de Interior, tiene más argumentos y más casos al respecto de esta materia. ¿Que preocupa la presencia de militares en el territorio indígena Pemón? Claro que sí, nos preocupa. Pero sin duda que la diputada Gladys Guaypo, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, tiene más material y más asuntos que argumentan las violaciones que han atravesado y a las que son sometidas nuestros pueblos indígenas. ¿Que preocupa la devastación de los recursos naturales del arco minero? Claro que nos preocupa. Y los miembros de la Comisión de Ambiente, entre los que destacan la diputada María Gabriela Hernández, Goyo Graterol, entre otros, nos han venido hablando de eso durante 2 años. Que van 25 allanamientos a la inmunidad parlamentaria. Que nuestro vicepresidente Edgar Zambrano cumple hoy 174 días secuestrado, que nuestro hermano y diputado Juan Requesens cumple 399 días secuestrado, sí, y por eso esta Asamblea Nacional se mantiene en pie de lucha. Que la situación económica y social sigue deteriorándose, por supuesto. Que el salario mínimo equivale a $2. ¿Y qué es eso? Que el salario mínimo sirve para comprar medio cartón de huevos, 12 unidades de huevos. Que el salario mínimo de un trabajador, de un ciudadano de pie, que tiene que trabajar por 3 años y medio para poder aspirar no a un salario mínimo, sino a 41 salarios mínimos según el informe de Bachelet para poder acceder a la canasta familiar. Y que con esto no basta, sino que el éxodo de venezolanos alcanza los 4.3 millones entre refugiados y migrantes. Y que preocupa mucho más las medidas que se han venido tomando y que ponen en riesgo la vida de nuestros migrantes venezolanos. ¿Cómo se traduce esto? Con las fotografías, con los archivos que hemos visto de la condición de nuestros venezolanos en las fronteras. Que sin duda el informe de Bachelet no solo nos preocupa, que nos preocupa y nos ocupa, no solo a venezolanos, sino a todos los miembros de esta región. Asunto que, por cierto, se ha venido discutiendo y del cual se han pronunciado distintos diputados de la Comisión Permanente de Política Exterior. Por demás, la desnutrición infantil, las enfermedades crónicas, los pacientes renales, la crisis hospitalaria, la crisis en los servicios públicos y la crisis del sistema educativo también están plasmadas en este informe. Sin duda alguna, en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, presidida por quien hoy no se encuentra aquí, perseguido por el régimen, diputado Miguel Pizarro, y a quienes debemos agradecerle parte del esfuerzo de lo que hoy se ve plasmado en el informe de Michelle Bachelet, también está documentado en esta asamblea. Sin duda que no alcanzarán las páginas para describir lo que padecen nuestros hermanos en el interior, sin luz, sin agua, sin calidad de vida, así como tampoco hay palabras para describir tanto dolor. Sin embargo, agradecemos a la señora Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a su equipo por seguir de cerca la situación venezolana, por permanecer aquí y seguir acompañando a todos los venezolanos que son víctimas de esta violación flagrante de derechos humanos. Sin embargo, hoy nos conviene ocuparnos, más que preocuparnos, y entender que la solución de esta crisis, como muchas veces se ha dicho, pasa por una solución política, pasa por el cese de la usurpación, el cese de la hiperinflación, el cese de los abusos, de la persecución política, del chantaje, del amedrentamiento, del hostigamiento y de la exclusión. Pasa por un acuerdo político que nos permita conformar un gobierno de transición y convocar a todo el pueblo venezolano a decidir sobre su futuro mediante un proceso de elecciones libres. Es todo, colegas parlamentarios. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.